¿Alguna vez han preguntado cuál es la clave para una buena fiesta? Bueno, pues yo soy Itzel Macías Ramos y el día de hoy vamos a hablar sobre elementos de la planeación educativa. Y es que una fiesta conlleva diversión, diversidad y autenticidad, pero lo que es tan importante como una fiesta es su planificación, porque la teoría depende de la práctica, tanto como la práctica depende de la teoría. Y probablemente en este momento se están preguntando qué tiene que ver una fiesta con una planeación educativa. Y bueno, todo. Pero primero, ¿qué es la planeación educativa? Pues esta es una herramienta para los maestros que nos va a servir como guía de trabajo a la hora de hacer una clase, de llevar a cabo una clase. Es el paso a paso que tenemos que hacer nosotros como maestros para poder crear ciertos aprendizajes. Y bueno, a la hora de aterrizar, ahora vamos a aterrizar un poco más esto. Imaginen que tienen una agencia de organización de fiestas. Entonces contratan sus servicios. Antes de empezar con la planeación, pues hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, si es un evento formal o informal, si va a haber niños o no, si es una boda, una fiesta de 15 años, un bautizo, los gustos de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en la planeación educativa también vamos a tener estas consideraciones. Pero las consideraciones aquí son el aprendizaje esperado, el aprendizaje clave, el nivel de desarrollo del alumno, sus intereses y los principios pedagógicos. Y el aprendizaje esperado es una habilidad, conocimiento o valor al cual esperamos llegar al final de nuestra clase o de nuestro tema. Pensando otra vez en el ejemplo, si nosotros estamos organizando un evento, a lo mejor uno de nuestros objetivos es que los clientes se lleven un buen sabor de boca, que él o la festejada disfruten al máximo, que los invitados se queden hasta el final o llamar más atención hacia nuestro negocio. Bueno, pues justamente algo así es el aprendizaje esperado. Es el objetivo al cual queremos llegar al final del evento. Tenemos también el aprendizaje clave, que son habilidades, conocimientos y valores, que son pieza clave en el desarrollo del estudiante. Pensémoslo de esta manera. Si estamos organizando una boda, pues vamos a poner más atención en el primer baile de esposos que en el menú. No porque el menú no sea importante, sino porque el primer baile de esposos puede generar a largo plazo, en unos años, en 5 años, un recuerdo agradable tanto para los esposos como para los invitados. Puede ser algo de lo cual pues, se va a seguir hablando después de mucho tiempo y va a remontarlos a ese momento. Es esa palabra, esa frase que los va a llevar al momento de la boda. Y es justamente esto un aprendizaje clave, una pieza que nos va a ayudar a remontarnos, a recordar y a entender mejor el tema que estamos hablando. Es como este pequeño peldaño, esta pequeña puerta que nos va a abrir paso hacia el conocimiento que estamos buscando generar a los niños. Es esta pieza clave para generar un aprendizaje significativo. Necesitamos considerar también el nivel de desarrollo. Aquí voy a regresar un poco en clases anteriores, vimos a Vygotsky, y lo que Vygotsky dice es que hay dos líneas de desarrollo, el desarrollo natural y el desarrollo real. Pero en medio de esto está la zona de desarrollo próximo. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque pues ya lo vimos, pero sí es importante identificar en qué nivel de desarrollo, en qué línea del desarrollo se encuentra el niño. Porque si recordamos lo que Vygotsky dice es que nosotros al identificar en qué línea de desarrollo se encuentra, pues vamos a poder ofrecer el acompañamiento que necesita de acuerdo a su nivel para entonces lograr que salte a la zona de desarrollo real. Por ejemplo, si un niño ya se sabe el abecedario, pues no lo vamos, ya sabe escribir el abecedario, pues no vamos a ponerlo a hacer garabatos, a hacer rayitas, a hacer planas, a hacer la letra una por una, porque ya se lo sabe. Sería un gasto de energía. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, ok, ya sé que el niño sabe el abecedario, entonces vamos a ofrecerle herramientas para que ya sepa los sonidos del abecedario y para que pueda empezar a hacer sílabas a lo mejor. Pero,
pues obviamente un niño que no sabe el abecedario, pues sí le vamos a dar otro tipo de trato. ¿Cómo recuperamos esta información? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero pues sí es importante saber el nivel de desarrollo del niño para entonces ofrecerle el acompañamiento necesario para lograr un aprendizaje. Otro punto importante aquí es considerar los intereses del alumno. Y es que, como lo vimos a principio del año, el aprendizaje con la emoción están estrechamente relacionados. Me atrevo a decir que tienen una relación intrínseca y que no se puede pensar en uno sin el otro. Y esto es muy fácilmente comprobable pensando en aquella clase de matemáticas, esperando aquí que no haya alguien que ame las matemáticas. Pero todos tenemos ese tema del cual odiamos, no podemos estudiar, jamás se nos olvida. Y por más que nos lo expliquen, no lo entendemos, porque la primera vez que lo vimos en clase estábamos tan aburridos, porque el maestro a lo mejor nada más se ponía a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y estaba escribiendo en el pizarrón un procedimiento súper largo. Llegó un momento en el que nos perdimos, se nos hizo tan aburrido que no lo pudimos entender. Y relacionamos este recuerdo de aburrimiento al tema que estamos viendo. Y existe también, por supuesto, la contraparte, que son estos temas que llegamos a amar por maestros que toman nuestra atención desde el primer segundo de la clase, desde que entran al salón, toman toda nuestra atención y nos van conduciendo y nos van presentando otra manera de verlo, nos van presentando diferentes modalidades y nos llevan paso a paso en esto, capturando nuestro interés, y cuando nos damos cuenta terminamos incluso investigando por nuestra cuenta, justamente por esto, porque el maestro logró capturar nuestro interés y llevarnos hasta el final del tema. Por eso es importante saber los intereses de los niños, porque bueno, ya puse estos dos ejemplos, pero si tú no conoces qué es lo que el niño se interesa, pues no vas a poder darle seguimiento a esto. Por ejemplo, un día van a hablar sobre animales y un niño dice, pues a mí me gustan mucho los animales de la selva, que son ta 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 ta, y te quiere empezar a contar. Puedes hacer dos cosas. Primera, decirle al niño, sí, cállate, vamos a hablar sobre animales domésticos, o no vamos a hablar sobre animales de la selva, siéntate y después lo vemos. Y estás perdiendo el interés del niño. Pero en cambio, si tú le dices, sí, pues cuéntame de ello, ¿qué sabes sobre los animales? Bla, 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 bla. Y entonces si el niño te empieza a contar, se empieza a interesar en el tema, hace que incluso otras personas se interesen en escucharlo. Y entonces le dices, muy bien, pues sí, tienes la razón, o pues mira esto y esto otro. Vas creando un diálogo y la participación entre él y todos. Es esto lo que buscamos, que haya participación y mantener el interés siempre entre los alumnos. Ahora vamos a hablar sobre los principios pedagógicos. Y es que son todas estas líneas que nosotros vamos a seguir como pedagogos para lograr el mejor aprendizaje que podamos. Y antes de hablar de esto, les voy a poner un poquito en contexto. Estos están basados el nuevo sistema educativo que lanzó la SEP en 2016, se empezó a aplicar en 2018. Estos principios, este nuevo modelo educativo, pues es un modelo que propone más bien el acompañamiento. Yo lo veo como la parte opuesta al modelo tradicionalista, donde el profesor es una figura de autoridad y donde solamente él tiene la razón y lo que dice el maestro es ley y no hay más. En este modelo existe el contraste donde el maestro solamente es una guía para el aprendizaje y quien decide el camino para llegar al aprendizaje esperado va a ser el alumno y no el maestro. Por ejemplo, imaginen que están en un carro. El alumno es quien está conduciendo el carro. Él es quien va a tomar la decisión de hacia qué dirección ir. Sin embargo, pues tú como copiloto, el conductor va a ser el que tome las decisiones de qué camino tomar para llegar. Pero tú como copiloto, pues puedes ir diciéndole, pues mira, no te metas por esa calle, por esa carretera, porque entonces vamos a salir a Puebla y nosotros estamos yendo hacia Veracruz. Por ejemplo, nosotros como maestros somos este copiloto. Damos
vamos dando un seguimiento al camino y vamos dando sugerencias, pero al final quien toma las decisiones es el alumno. Este modelo es el modelo del CCH. El modelo del CCH tiene muchísimos más años que el modelo de la SEP, pero pues se basa en el aprender a hacer y el aprender a aprender. Es decir, que aprendan habilidades de identificación personal, habilidades sociales, habilidades prácticas, habilidades técnicas y habilidades de aprendizaje y metacognición. Ahora sí, ya que tienen un poco de contexto, voy a empezar. El primer principio que propone es el estudiante al centro de la educación. Y es que nosotros como profesores dependemos de los alumnos para tener trabajo. Y como yo ya les decía, en este modelo nosotros como maestros solamente somos una guía y ponemos a disposición del alumno nuestros conocimientos y lo que nosotros podamos ofrecerle. Pero va a ser él quien decida qué tomar, con qué quedarse y qué no quedarse. Va a ser un modelo en el cual el alumno va a ser la prioridad y sus metodologías y opiniones van a tener importancia. Tenemos como segundo principio los saberes previos del alumno. Y es que, como les decía hace un momento, pues hay que tener en consideración el nivel de desarrollo del niño, pero pues de una u otra manera necesitamos saber los saberes previos del alumno para entonces poder decidir en qué o poder entender en qué nivel de desarrollo está. Los saberes de los alumnos, como vimos con Piaget, se están en constante transformación. No van a estar fijos toda la vida y siempre van a estar cambiando, van a estarse modificando. Entonces, estos saberes previos nos sirven como un primer acercamiento hacia el tema que nosotros queremos ver. Y nos sirve para que entonces podamos transformar estas ideas que ellos tienen y crear nuevas ideas, hacer nuevos análisis a partir de lo que se sabe y de la información que nosotros les vamos a dar. Tenemos después el acompañamiento, que lo vimos con Vygotsky, regreso a Vygotsky. Son estas herramientas que nosotros vamos a dar para que el niño logre llegar a la siguiente etapa de desarrollo de manera efectiva. Son estas pequeñas palabras de aliento, a veces estas pequeñas instrucciones, todo esto que hacemos, pero al final recordemos que el que hace las cosas es el niño y el que tiene la libertad de desarrollar al final una propia técnica, pues es el niño. Nosotros vamos a ofrecer este acompañamiento, pero pues como vimos con Vygotsky, en algún momento se lo vamos a retirar. Después tenemos los intereses de los alumnos, que ya hablé un poco de eso, pues hay que tener en cuenta cuáles son y cómo manejarlos para usarlos a nuestro favor. Y va muy ligado al siguiente principio, que es estimular la motivación. Como ponía el ejemplo hace un momento del niño y de los animales. Si nosotros le contestamos de la primera manera diciéndole no vamos a hablar de ese tipo de animales, mejor pon atención. Pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es que el niño de cierta manera pierde interés y motivación porque ya no le va a interesar conocer más sobre los animales. Estamos matando de cierta manera la curiosidad que el niño tiene por seguir aprendiendo y por hablar del tema. En cambio, si nosotros tomamos la segunda vía, que les decía y le decimos, pues cuéntame de eso, nos abrimos al diálogo, empezamos una conversación, incluimos a todos los niños para que nos digan ellos qué saben, etcétera, etcétera, hacemos esta lluvia de ideas y después aterrizamos a algo más particular, pues entonces lo que vamos a hacer es que el niño, que en primera instancia se había ofrecido para hablar, pues se motive un poco más, sea más consciente de lo que está hablando y de esta manera motivamos a que siga aprendiendo más, incentivamos su curiosidad y hacemos que estos saberes previos que ya tenía los transforme y añada a su memoria, a su aprendizaje, nueva información que en un futuro le va a servir. Otro punto importante es el contexto social del aprendizaje. Y es que muchas veces aislamos el conocimiento de una manera tan absurda
que lo llegamos a ver como algo totalmente alterno a la realidad. Voy a poner un ejemplo que creo que todos nosotros vamos a reconocer. Siempre veo en Facebook memes de, pues es que para qué me sirve aprender el teorema de Pitágoras. No voy a llegar con la señora de la tienda y le voy a decir, deme un trinomio al cuadrado perfecto de tal cosa. Y es que esto y esta otra cosa. No voy a utilizar nunca la suma de binomios conjugados. Nunca voy a utilizar las funciones polinomiales, por ejemplo. Y es que es aquí donde entra el contexto social del aprendizaje. Lo que nosotros estamos enseñando al final de cuentas en cualquier nivel educativo, no solamente en educación inicial, son conocimientos, herramientas y una manera diferente de ver al mundo, una manera en la que nosotros no analizamos día a día, una manera un poco más abstracta. Pero al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo es ver el mundo en el que vivimos, ver el universo que habitamos, ver la galaxia en la que se encuentra nuestro planeta. No estamos yendo a cosas que no tienen que ver con la realidad en la que vivimos. No estamos hablando de cosas que tienen que ver con otra realidad, con otras leyes. Estamos viviendo, estamos aprendiendo y enseñando al final lo que nosotros damos, lo que nosotros podemos dar y lo que compete al mundo en el que vivimos. Y es importante que desde que pequeños aprendan a establecer esta relación, porque de esta manera conceptos más abstractos van a ser más fáciles de entender, porque ya saben que no le estoy hablando de algo mágico, misterioso, que jamás va a pasar en este mundo, sino le estoy hablando de una manera diferente de ver el ambiente en el que vive. Y pues es eso lo que se refiere en el contexto social. Entender que estamos dándole conocimiento que al final tiene que ver con el mundo en el que habita. Tenemos por el séptimo principio, que es propiciar el conocimiento. Regresa al ejemplo que puse para el principio número 4 y 5. Si nosotros como profesores motivamos y mantenemos el interés, vamos a lograr que los niños creen nuevos conocimientos que reformen lo que ya sabían para entonces crear nuevas ideas. Esto de propiciar el conocimiento se refiere a que los niños creen un análisis propio, a que tengan ideas propias. El aprender a hacer es esto, tener ideas propias y poder tener un análisis propio de cómo funciona el mundo, cómo ven las cosas. Estos principios tienen que ver mucho el uno con el otro, pero pues bueno, es importante que nosotros les demos las herramientas y mantengamos el interés para que entonces ellos para que puedan observar el mundo en el que viven de una manera diferente. Tenemos aquí otros principios pedagógicos, son 13, y tenemos la evaluación como herramienta. Aquí me voy a detener a hablar un poco, y es que se tiene la evaluación como un estigma tan intrínseco de que la evaluación es horrible y se tiene tan junto el valor personal con la evaluación educativa que llegamos a depender de un número que nos da la evaluación educativa para medir también nuestro valor como personas. Y la verdad es que estos dos son completamente diferentes. Frases como, es que él es un niño muy inteligente porque saca puros 9 y 10. Es que él es un niño muy tonto porque siempre saca 6. Hacen que los niños piensen que un número va a definir características suyas. Lo cual, para empezar, hay que separarlo porque, repito, el aprender a hacer es aprender a crear juicios propios independientemente de factores que no podemos controlar. Y la evaluación, una calificación, al final nosotros no la podemos evaluar. Entonces es importante que nosotros como docentes entendamos que la evaluación no es más que una herramienta para saber en dónde estamos parados, decía mi maestra de francés. Un examen a mí me sirve para saber qué tanto ustedes están aprendiendo
qué tan bien les estoy enseñando y para que ustedes sepan en qué tienen que mejorar. Eso es lo que hace una evaluación. No estás clasificando y juzgando a los niños por medio de ciertas áreas, porque como vimos, como hablamos con Vygotsky, al final de cuentas estas son bastante subjetivas y no reflejan realmente un desarrollo real. Reflejan el desarrollo real, pero no nos dan a entender muchísimas otras cosas. Entonces, pues es importante separar estas dos y transmitirle a los niños que solamente es una herramienta para ver en qué podemos seguir trabajando y qué podemos dejar un poco de lado, en qué hay que concentrarnos y en qué no. Modelar el aprendizaje. Esto se refiere a darle forma a los conocimientos que los niños están aprendiendo. Como decía hace rato, nosotros tenemos un aprendizaje esperado, pero al final quien decide el camino al que va a llegar va a ser el alumno y no nosotros. El que decide el camino que vamos a recorrer va a ser el alumno, pero nosotros tenemos la obligación de ir formando, guiando de cierta manera el camino. Voy a regresar al ejemplo del principio, a la analogía del principio. Nosotros como expertos organizadores de eventos, pues lo que vamos a hacer es ofrecerle al cliente la diferente variedad de opciones que tiene. El cliente va a ser quien decida, pero nosotros también vamos a darle ciertas recomendaciones porque tenemos de alguna manera más experiencia organizando eventos y entonces le diremos, pues mira, para lo que tú quieres, a lo mejor esto no te resulta tan conveniente porque pasa esto y esto otro. Yo te recomendaría que mejor elijas esto porque bla, bla, bla. Si quieres pues está bien, pero pues entonces va a cambiar el sentido. Tú le vas ofreciendo las posibilidades, le vas hablando de los caminos que va a elegir y vas moldeando al final la situación y el proceso. Sucede lo mismo aquí con con modelar el aprendizaje. Tú le vas a dar al niño las opciones, tú le vas a dar al niño los caminos y de alguna manera lo vas a ayudar para que elija el que le crea más conveniente y para poder lograr este aprendizaje. El 10º principio es valorar el aprendizaje informal. Y es que la mayoría de aprendizaje que tenemos a lo largo de nuestra vida es empírico. Y al final de cuentas, este aprendizaje informal también nos sirve como saberes anteriores, también nos sirve como una base para transformar el conocimiento que los niños tienen y dirigirlo hacia cierto objetivo. Todo lo que el alumno sepa sobre un tema nos sirve y todo lo que un alumno no sepa sobre el tema también nos sirve. El número 11 es promover interdisciplinas. Decía hace un momento en el número 6 que a veces vemos el conocimiento de una manera tan aislada que se nos olvida que no solamente es un tema, sino que es un tema que puede ser visto desde muchísimos ángulos, puede ser visto desde diferentes maneras y evaluado desde diferentes maneras. Promover las interdisciplinas se refiere a que seamos capaces de transmitir que lo que están viendo los niños se puede ver desde otro ángulo y que siempre hay otra opinión, siempre hay otra manera de verlo y ninguna está mal, simplemente son diferentes maneras de juzgar al mismo objeto. Diversidad como fuente de conocimiento y como ya decía hace un momento, siempre vamos a tener una diversidad de puntos de vista, de opiniones, de percepciones, de sensaciones y de un montón de cosas más. Pero al final, toda esta diversidad nos va a ayudar a consolidar el aprendizaje y a consolidar el conocimiento. Porque las opiniones no son totalmente correctas ni totalmente erróneas. Y de alguna manera entender esto y escuchar las opiniones de los demás y construir de esta manera el aprendizaje, pues nos lleva a enriquecernos, a promover nuestra tolerancia y a entender, repito, que nadie está totalmente bien ni totalmente mal, simplemente son maneras diferentes de juzgar el mismo fenómeno.
Y tenemos el último principio pedagógico, que es la disciplina como apoyo al aprendizaje. Este también tiene la palabra disciplina tiene una palabra medio, tiene una connotación medio rara. Y es que al menos yo cuando pienso en disciplina pienso en algo muy estricto y es, las cosas se van a hacer así sí o sí. Pero en realidad a lo que nos referimos como la disciplina como apoyo al aprendizaje es a la constancia y la perseverancia. Roma no se construyó en un día y nosotros no vamos a hacer que los niños aprendan todo esto en un día. Nosotros vamos a hacer que los niños vayan paso a paso. Y es la disciplina, la constancia y la perseverancia, que al final son un poco de lo mismo, lo que nos va a ayudar a consolidar este aprendizaje y este conocimiento que nosotros queremos lograr. Antes de ir a las partes de la planeación educativa propiamente dicho, pues es importante estos detalles para poder escribirla. Hay que definir el logro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo vamos a saber que logramos nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y que también lo logramos. Regreso al ejemplo de nuestra organización de la boda, de nuestra organización del evento. Ok, pues nuestro objetivo es que los novios se la pasen muy muy bien y que recuerden ese día por el resto de las vidas. Que cuando vean una foto se acuerden inmediatamente y queden maravillados. Que es algo muy elegante, muy sutil, pero que a la vez sea divertido y sea algo fuera de lo común. Ok, ¿cómo vamos a medir que logramos este objetivo? Bueno, pues después de la boda le voy a preguntar a los novios qué les pareció el evento, cómo se la pasaron. Le voy a preguntar a los invitados si fue algo normal, si se esperaban estas cosas, etcétera, etcétera. Así vamos a definir nuestro logro. Es importante también tener en claro las metas del aprendizaje, que es un poco lo que ya decía. El definir el logro se refiere más bien a la manera cuantitativa de medir el aprendizaje y lo que se espera que se aprenda. Las metas de aprendizaje se refiere a qué queremos lograr y el logro se refiere a cuánto lo logramos, cuánto de eso logramos. Entonces las metas del aprendizaje es qué vamos a lograr, qué queremos lograr. Por ejemplo, ya decía, hacer que los novios se diviertan mucho, que sea algo original, que recuerden este día por el resto de sus vidas. ¿No? Entonces estas son nuestras metas del aprendizaje. La planeación educativa se redacta en primera persona del singular y se inicia siempre con un verbo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco más concreto, no tanto de la boda. Usa organizadores gráficos para sintetizar, organizar información y presentarla en grupo. Ese es un aprendizaje esperado y es eso como se redacta un aprendizaje. Utilizan también ordenadores curriculares que son como los temas que se van a revisar y cómo los van a organizar. Esto es un poquito complicado, lo voy a explicar un poco más adelante con más detalle. Y también es importante tener en cuenta que todo esto es un proceso gradual. Repito, Roma no se construye en un día. Y lo que nosotros vamos a hacer es de alguna manera ir paso a paso, poco a poco, construyendo poco a poco lo que nosotros queremos para no saturar de información a los niños y que se vuelva aburrido y tedioso, sino que ir poco a poco creando ideas, sacando ideas, etcétera, etcétera, para así poder crear y consolidar este aprendizaje. Y bueno, ahora sí vamos con las partes de la educación de la planeación educativa. Este se entrega como un documento. Es un documento como un reporte más o menos, pero es una planeación. Pero pues tiene más o menos el esquema del reporte. Lo primero que va es el nombre del plantel en la escuela donde estás trabajando, la clave del centro de trabajo. Cada escuela tiene una clave que le identifica de las demás, bueno, las escuelas.
Tienen una clave que les ayuda a identificarse de todas las demás escuelas en el país. Nombre del docente, es decir, el nombre del profesor que está haciendo la planeación. El nivel educativo se refiere a si estás trabajando educación inicial, preescolar, primaria, preescolar, perdón, se me fue. Educación inicial, educación preescolar, educación básica, educación media superior o educación superior. Después va el grado. Nosotros sabemos que pues tanto en el preescolar como en la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad se dividen en diferentes grados y grupos, eso ustedes añaden también. El turno en el que trabajas se va a poner también el periodo de planeación. Nosotros sabemos que esto se divide generalmente por bimestres, trimestres o semestres, entonces pues es importante poner el periodo al que corresponde si estás trabajando en el bimestre 1, bimestre 2, etcétera, etcétera. Campos de formación. Como sabemos, existen 6 campos de formación que los vimos al principio de la clase, al principio del semestre, que es pensamiento matemático, expresión oral y escrita, expresión del lenguaje, conocimiento y exploración del medio, habilidades socioemocionales, artes y expresión, expresión y admiración y apreciación artística, etcétera, etcétera. Entonces, pues estos campos de formación son los que vamos a agregar aquí. ¿Sobre qué campo vamos a trabajar? Horas por la semana, nosotros sabemos que pues tenemos que diversificar en los temas que vemos, en los campos que vemos y cuánto tiempo le vamos a dedicar en una semana a este campo de formación. Después va el número de la planeación y es que como son diferentes campos de organización y como son diferentes temas, etcétera, etcétera, pues van numerados para mantener cierto orden. Y por último, en los datos de identificación también vamos a agregar el instrumento de evaluación, porque este es importante para saber cómo vamos a evaluar al niño, es importante tenerlo en cuenta desde el inicio. Y bueno, acá vamos a tener las intenciones formativas. Cuando nosotros vamos a presentar un borrador, un avance de la planeación de un evento, pues nosotros lo que hacemos es presentarle a él o la novia, pensando que estamos planificando una boda, cómo pensamos hacer las cosas. ¿Qué es la descripción? Bueno, pues la descripción, acá está, vamos aquí, en descripción. ¿Dónde estamos en la descripción? Aquí, en este circulito de acá. La descripción vamos a añadir, por ejemplo, boda para tantas personas, entre es una... Estás hablando de lo que va a tratar tu evento, en este caso. Hablando en la educación, pues vas a hablar sobre qué va a tratar tu clase en función del campo formativo y del tema que vas a ver. ¿Cuál es la descripción general? Después vas a ir con los propósitos generales. Estos son enunciados que nos dicen de manera muy general, valga la redundancia, qué queremos lograr. Por ejemplo, pensando otra vez en el ejemplo de la boda, nuestro propósito general sería hacer que los novios se diviertan y lo recuerden, hacer que los novios se lleven un buen recuerdo. ¿Ok? Ese es nuestro propósito general. Como ven, es algo muy poco específico, no se habla sobre cómo se va a lograr, etcétera, etcétera. Pero después tenemos los propósitos específicos, en los cuales sí vamos a hablar sobre el momento específico. Entonces vamos a decir, bueno, pues los propósitos específicos es perdónenme. Por ejemplo, regresando a este ejemplo de la boda, un propósito específico es que los novios se la pasen bailando toda la noche, que se tomen muchas fotos, que estén sonriendo, se diviertan y no tengan que preocuparse por los invitados. Como ven,
lo que estoy haciendo es desglosar maneras en las cuales puedo llegar a mi propósito general, que es que los novios se diviertan. Pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues que los novios se la pasen bailando, que los novios no se tengan que preocupar por los invitados, etcétera, etcétera. Después vamos a ver el enfoque. Y es que como ya decíamos hace un momento en los principios pedagógicos, pues hay diferentes maneras de ver un tema. Entonces pues vamos a aclarar cuál es desde qué vidrio lo vamos a ver, desde qué perspectiva vamos a abordar el tema. Después tenemos la descripción de los aprendizajes curriculares, que es es que estoy pensando cómo explicarlo de manera sencilla, perdón. Una descripción de un aprendizaje curricular es, por ejemplo, vamos a pensar que estamos pensando que los niños van a aprender a contar del 1 al 20. El alumno aprende a diferenciar, entender y saber el orden de los números del 1 al 20, de manera que es capaz de establecer secuencias lógicas y de orden entre estos símbolos numéricos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi aprendizaje? De manera curricular, no, a lo mejor de una manera no tan profunda, sino de una manera meramente técnica. Y voy a hablar sobre cómo es este aprendizaje. Si se dan cuenta, yo estoy diciendo que va a organizar de manera lógica los números en orden, estos símbolos numéricos, que los va a saber identificar, etcétera, etcétera. Pues ahí estoy describiendo el que el alumno sepa contar del 1 al 20. Después tenemos la dosificación de aprendizajes. ¿Cómo vamos a llevar este paso a paso? ¿Cómo vamos a dosificar, a mediar todos los aprendizajes que queremos lograr? Como les decía, todo esto va a ser gradual, entonces, ¿qué tantas clases, qué tanto tiempo le vamos a dedicar a un aprendizaje? ¿Qué tanto tiempo le vamos a dedicar a otro aprendizaje? Etcétera, etcétera. Eso se refiere a la dosificación de aprendizajes. Pensémoslo otra vez en el ejemplo de la boda. Aquí voy a decir qué tanto tiempo le vamos a dedicar a la comida, qué tanto tiempo le vamos a dedicar al primer baile de esposos, qué tanto tiempo le vamos a dedicar a lo mejor al baile con los padres, con la familia, qué tanto tiempo le vamos a dedicar a los juegos, qué tanto tiempo le vamos a dedicar al baile de salón ya al final de la fiesta, etcétera, etcétera. Eso se refiere a la dosificación de aprendizajes. ¿Cómo vamos a dividir estos aprendizajes? Es importante decir que todos estos los tenemos que organizar de manera que los podamos ver cómodamente sin que estemos apresurados. Es decir, que no llegue un punto del año en el que digamos, no, es que no he visto esta cantidad de cosas y no me tengo que apurar y entonces vamos a apresurar todo. No, hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo para que entonces podamos lograr todas estas cosas. Tenemos después los aprendizajes esperados, que ya hablé sobre estos al principio, pues son las metas a las que queremos llegar, etcétera, etcétera. Y tenemos después las orientaciones didácticas, que son el camino que vamos a llegar, que vamos a usar, las estrategias que vamos a utilizar. La didáctica se refiere a las herramientas que nosotros vamos a utilizar para enseñar. Entonces, pues es qué caminos, qué herramientas vamos a utilizar. Por ejemplo, en una clase voy a utilizar este rompecabezas, voy a utilizar este memorama, regresando a la boda. Pues para el ramo, no quiero que avienten el ramo, entonces voy a utilizar unos listones y que giren, bla, 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 bla. Eso son orientaciones didácticas, son diferentes caminos en los cuales podemos utilizar. Después tenemos la situación didáctica que se refiere meramente a nuestra clase. ¿Cómo se va a desarrollar esta? En el inicio vamos a hablar sobre aprendizajes previos, qué es lo que el alumno sabe antes de empezar, vamos a decir el tema, vamos a dialogarlo un poco
y después vamos con el desarrollo de la clase, donde vamos a hablar sobre el tema, vamos a ir explicándolo, vamos a ir haciendo análisis, reflexiones, etcétera, etcétera. Y se viene el cierre. Vamos a hacer conclusiones, vamos a hacer aquí viene la evaluación a los niños. Vamos a también hacer un refuerzo, vamos a dialogar sobre lo que aprendimos, vamos a hacer unas últimas reflexiones y sacamos conclusiones. ¿Ok? Después viene la evaluación formativa, que es el momento en el que nosotros vamos a medir el nivel de desarrollo de los niños después de haber llevado a cabo la clase. Puede ser la evidencia de conocimiento, que es a lo mejor que hagan una exposición, que me hablen sobre el tema, un examen oral quizás, una evidencia por conocimiento, que es un examen, y una evidencia por desempeño, que son trabajos, cuestionarios, a lo mejor algún organizador gráfico, dibujos, cualquier otra cosa que a nosotros nos puedan servir, y esto es por desempeño, va a ser algo que sea un trabajo que ellos hacen. Vamos con la escala de evaluación, y aquí voy a dedicarme un poquito más a hablar de esto. La escala de evaluación es la escala numérica o gráfica que se le va a asignar a un nivel de desarrollo. Es decir, son las calificaciones que nosotros le vamos a dar a los niños. Pensemos al final de la fiesta. Bueno, pues vamos a evaluar qué tan bien fue la fiesta. Entonces, pues les vamos a repartir una encuesta a los invitados y les vamos a preguntar en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías el servicio? ¿Cómo calificarías el menú? ¿Cómo calificarías la recepción? ¿Cómo calificarías la atención de los asistentes? ¿Cómo calificarías la atención de tal cosa? ¿Cómo calificarías? Es este punto, es una evaluación numérica, ¿ok? Y después vamos con el nivel de logro, que es una escala en la que se clasifican los valores numéricos que ya habíamos asignado. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ok, 9 y 10 son excelentes, 7 y 8 son buenos o regulares, el 6 es suficiente y el 5 insuficiente, más o menos. Bueno, no es más o menos eso, es eso, la categoría que nosotros le vamos a dar a estos números que nosotros ya habíamos asignado o decidido dar. Tenemos la validación del directivo, y es que, como ya habíamos hablado hace un momento, pues nosotros vamos a entregar este documento hacia el director. Él lo va a leer, lo va a analizar y lo va a analizar y entonces lo va a evaluar. Y por último tenemos ciertos datos a los que hay que poner atención para las clases y para nuestra planeación. El aprendizaje no es lineal. El aprendizaje es una montaña rusa, es un andar, es un vaivén. Va a haber muchos contratiempos, van a pasar muchas cosas en este aprendizaje y se va a estar en constante de construcción y construcción. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto para no querer que los niños sigan cierta línea, sino que tengan un desarrollo propio e iniciativa hacia cómo van a lograr estos objetivos. Otro punto importante es que la planeación nunca se va a cumplir al pie de la letra. Jamás va a suceder que todo lo que pasa va a salir exactamente tal cual lo planeamos, porque pues al final de cuentas estamos rodeados de humanos, estamos rodeados de personas que piensan diferente de nosotros y va a haber ciertas sorpresas. Y nosotros tenemos que estar atentos para hacer estas adecuaciones. Eso me llega a mi siguiente punto. Adaptarte a las necesidades de tus alumnos en el momento. Como profesor, pues vas a tener que buscar adaptarte a las circunstancias. Va a haber momentos en que a lo mejor un niño no quiera participar, un niño no pueda participar en una actividad que tú habías planeado, pero pues es momento de adaptarte a las necesidades de los alumnos. Para esto pues hay que tener una mente abierta, hay que ver esto como
una de las tantas posibilidades, si hay que aprender a resolver problemas que se puedan presentar en el momento y poder entender cómo va todo este seguimiento. Es importante también diversificar los métodos y estrategias porque pues no todos los niños van a tener el mismo estilo de aprendizaje, la misma vía en la cual van a poder aprender. Entonces pues es importante que nosotros vayamos utilizando diferentes métodos, diferentes técnicas, diferentes estrategias didácticas para que pues todos los niños en algún momento puedan llegar a sentirse cómodos y lleguen, digámoslo, a su fuerte. Para esto, pues obviamente hay que conocer a nuestros alumnos, hay que saber mínimo sus estilos de aprendizaje, sus habilidades y sus intereses, para que entonces la planeación educativa sea lo más apegada a lo que necesitamos. Esta es una herramienta, como dije al principio, y a lo que nos va a ayudar es a hacer un paso a paso. Para hacerlo lo mejor posible, pues hay que tener consideraciones, hay que saber cómo vamos a analizar esto, cómo vamos a hacer las mejores actividades para sacarle el mejor provecho posible a las dinámicas en grupo y a los intereses de los alumnos, a sus habilidades y a los caminos que ellos propongan. Cómo vamos a lograr la mejor calidad posible para los aprendizajes que estamos buscando. Y bueno, eso es todo de mi parte por el día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor escríbanla en los comentarios de la publicación y con gusto la responderé. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. El día de hoy ya saben cómo planear una boda y cómo planear una planeación educativa. Hasta luego y muchas gracias.